Y en medio de esto, vale la pena destacar que actualmente son justamente jueces, ministros y magistrados a quienes la sociedad percibe como corruptos. En diferentes estudios, el común denominador es que la población simplemente no confía en quienes imparten justicia. En el terreno de la confianza, simplemente están reprobados. Vea por qué se lo digo. Ellos son la corrupción, porque en primera no imparten bien justicia. Si no tienes dinero, no hay justicia. Jueces y juezas son percibidos como los segundos más corruptos en México, solo detrás de la policía de tránsito. En pleno 2023, hasta 67% de la población mexicana desconfía del Poder Judicial. Las y los impartidores de justicia son vistos con sospecha desde hace años. Por ejemplo, en 2015, la UNAM documentó que 50% de los y las mexicanas considera que si un juez o un magistrado actúa de manera indebida, no tendrá castigo. Ante esto, el 70% de la población considera que el principal problema que existe en las instituciones que imparten justicia es la corrupción. Corrupción que la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña Hernández, negó cuando compareció ante el Senado para ser ministra de la Corte. En ese entonces, varios senadores la cuestionaron. Ella dijo no tener conocimiento de lo que millones han padecido en búsqueda de justicia. ¿Hay corrupción o no en el Poder Judicial? Si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal, yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. Yo, de corrupción en el Poder Judicial Federal. Pero con datos, el entonces senador la desmintió. Respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México, han tenido que pagar un soborno, 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80% de las personas consideran que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto. En México no se confía en los impartidores de justicia. La ciudadanía los calificó con 5.1, es decir, reprobados. Pero, ¿de qué hablamos al referirnos al Poder Judicial? Se conforma por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, tribunales de circuito, juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Este último surgió en 1994 con el objetivo de incrementar la eficacia. Pero, ¿ha cumplido? Por los datos que se tienen, la respuesta es no. Hasta 2022, en el país, 4 de cada 10 personas que estaban encarceladas no se les había dictado sentencia. Ejemplos como esto muestran el retraso que algunos denunciaron durante el paro que realizaron los trabajadores del Poder Judicial en días pasados. Pues que no hay servicio, ya se está volviendo costumbre. Y siempre que nos dan la información, los acuerdos, hay una leyendita que por la carga de trabajo están atrasados. Otros datos para mostrar la ineficacia del Poder Judicial es que el Consejo de la Judicatura Federal registró en 15 años solamente 38 sentencias condenatorias a nivel federal por el delito de desaparición forzada. Una ineficacia que la propia ministra presidenta encabezó cuando fue responsable de un tribunal colegiado. En comparación con otros tribunales colegiados de circuito en materia administrativa del primer circuito, el 14º, que es en el que estuvo usted antes, es de los que más días tarda en resolver asuntos, 147 días para amparo directo. El número de días más bajo para otro tribunal de circuito es de 58 días. No solamente fue de los menos eficientes, fue el más ineficiente. En este contexto de brindar una justicia inmediata a la población, la burocracia del Poder Judicial para 2023 recibió un presupuesto de 77.544 millones de pesos, presupuesto que se distribuyó de la siguiente manera. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
poco más de 2.980 millones. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue superior a 5.630 millones. Y para el Consejo de la Judicatura Federal, 68.933 millones de pesos. Recursos que en gran parte se destinarán para pagar sueldos de personal, que en 11 años creció en 62%. El mayor crecimiento burocrático fue en el Consejo de la Judicatura, pues en 2015 elaboraban ahí 37,000 personas, mientras que para 2022 ya eran 49,000 trabajadores. Pero muchos de esos empleados obtuvieron su puesto por nepotismo. Sus redes familiares que los llevaron a obtener su trabajo, como reveló el exconsejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, en su estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal. Por ejemplo, en los 32 circuitos judiciales existen registros de las relaciones familiares, pero el caso extremo es en Colima, en el que el 66% de los puestos los ocupan familiares. En Chihuahua, el 53% de los puestos se reparten entre familiares, o en Sonora, el 47% de las plazas son ocupadas por parientes de altos funcionarios. Según el exconsejero, el nepotismo solo es posible porque en el caso de los nombramientos de funcionarios de los órganos jurisdiccionales corresponde únicamente a jueces y magistrados que integran a sus familiares. Además del nepotismo, en el Consejo de la Judicatura se registran salarios más altos que el que obtiene el presidente de la República. El consejero Alejandro Sergio González Bernabé recibe un sueldo de 147,408 pesos mensuales. Además, goza de aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, pago por riesgo, prima quinquenal. Además de la seguridad social, tiene un seguro de retiro, uno de gastos médicos mayores, de vida institucional y de separación. Por si fuera poco, también recibe apoyo para anteojos, gastos funerarios, incapacidad médica, estímulo por antigüedad, por jubilación, pago de defunción, estímulo por el Día del Padre y aún más por la licencia prejubilatoria. Otro ejemplo de los mismos beneficios son los jueces de distrito. Uno de ellos, Juan Pablo Gómez Fierro, que gana 134,100 pesos al mes, goza de los mismos beneficios. Justo este impartidor de justicia es el que se ha caracterizado por sus fallos en contra de diversas políticas del gobierno federal. Por ejemplo, suspendió la multa de casi 10,000 millones de pesos a la empresa Iberdrola, que le había sido impuesta por presuntamente vender electricidad de forma ilegal. 11 Noticias, Luis A. Méndez.